El día que México humilló al yakuza japonés. La verdad nunca contada sobre Montiel vs Hasegawa. El silencio sepulcral que se apoderó del Nippon Budokan aquella noche del 30 de abril de 2010 fue más elocuente que cualquier grito de guerra. Un mexicano, despreciado, subestimado y provocado hasta el cansancio, acababa de destruir no solo al ídolo japonés, sino al símbolo de superioridad asiática que representaba. Lo que pocos saben es que detrás de esta pelea se escondió una trama de humillaciones, amenazas veladas y un desprecio absoluto hacia México que los medios internacionales ocultaron deliberadamente. Hasegawa, respaldado por figuras poderosas en Japón, había prometido darle una lección al mexicanito y demostrar la supuesta superioridad del boxeo asiático. Pero lo que nadie esperaba era que Fernando Cochulito Montiel no solo había viajado para ganar un combate, sino para vengar el honor de una nación entera. Esta es la historia jamás contada sobre la noche en que un puñetazo mexicano silenció a todo un país y dejó al descubierto la verdad tras las bambalinas del boxeo internacional. Corrían los primeros meses de 2010 cuando la noticia sacudió el mundo del boxeo. Fernando Montiel, campeón gallo de la OMB, enfrentaría al temido Hozumi Hasegawa, monarca del CMB con 10 defensas exitosas, en el corazón mismo de Japón. Para muchos, era una sentencia de derrota para el mexicano antes de subir al ring. Para los japoneses, una oportunidad de oro para consolidar la superioridad de sus peleadores en las divisiones pequeñas. La historia comenzó a tejerse meses antes del combate, cuando Montiel recibió la primera oferta económica para enfrentar a Hasegawa. El mexicano, consciente de su valor, la rechazó de inmediato. No vale la pena ir hasta Japón por esa miseria, declaró entonces. Lo que el Cochulito no sabía es que su negativa sería tomada como una afrenta personal por el entorno de Hasegawa, quien era venerado como un dios viviente en su país. En Tokio, la noticia se esparció rápidamente. La prensa local pintó a Montiel como un cobarde mexicano que temía enfrentarse al invencible campeón nipón. El mexicano teme ser humillado en tierra japonesa, tituló uno de los periódicos más importantes de Japón. Estas declaraciones, convenientemente, nunca fueron traducidas ni difundidas en los medios occidentales. Bob Arum me dijo que el combate estaba muerto, recordaría Montiel años después. Pero yo sentía que había algo más que dinero detrás de esa negativa. Era como si quisieran evitar a toda costa que un mexicano desafiara el reinado de su campeón. Finalmente, tras intensas negociaciones, el combate se pactó para el 30 de abril de 2010. Fernando Beltrán, promotor de Montiel, logró mejorar considerablemente la oferta económica. Vamos a Japón y vamos a demostrarles quién es quién en el peso gallo, declaró entonces el Cochulito, en lo que sería el inicio de una campaña de provocaciones que culminaría de forma explosiva. Lo que pocos conocen es el trato que recibió la delegación mexicana al llegar a Tokio. Desde su arribo al aeropuerto Narita, fueron seguidos constantemente por fans japoneses que no eran más que personas contratadas para intimidarlos. En el hotel, les asignaron habitaciones junto a salones de eventos donde, casualmente, se realizaban celebraciones ruidosas durante la madrugada. A Montiel le cambiaron 3 veces el gimnasio donde debía entrenar, siempre con excusas poco convincentes. Nos trataron como si fuéramos intrusos indeseables, reveló años después Roberto García, entrenador de Montiel. Querían desestabilizarnos psicológicamente desde antes de la pelea. El punto de inflexión llegó durante una sesión pública de entrenamiento, cuando Montiel descubrió las camisetas que el equipo de Hasegawa había mandado a fabricar especialmente para la ocasión. En ellas, escritas en español para asegurarse de que el mensaje fuera captado, se leía: «Te conozco, eres el campeoncito. ¿Me conoces? Yo soy el verdadero campeón». Lejos de intimidarse, Montiel tomó una camiseta blanca y escribió en ella con rotulador: «Te voy a probar a ver si tú eres tan gran campeón como tú dices». El gesto, aparentemente simple, desató una tormenta mediática en Japón. La noche de la pelea, el Nippon Budokan estaba repleto. Más de 10,000 espectadores, prácticamente todos japoneses, habían acudido a presenciar lo que ellos consideraban sería la ejecución pública de un boxeador mexicano que había osado desafiar a su ídolo. Cuando Montiel hizo su entrada al recinto,
fue recibido con un silencio gélido que solo era interrumpido por abucheos ocasionales. En contraste, Hasegawa apareció entre una explosión de aplausos y gritos de apoyo. La diferencia de trato era abrumadora. Nunca había sentido un ambiente tan hostil, confesaría Montiel después. Era como si estuviéramos en una película donde yo era el villano que venía a desafiar al héroe local. El primer round comenzó con Hasegawa tomando el centro del ring, imponiendo su estilo zurdo y su velocidad superior. Sus combinaciones, precisas y rápidas, parecían desconcertar a Montiel, quien se limitaba a moverse lateralmente buscando distancia. Cada vez que el japonés conectaba un golpe, la arena estallaba en vítores. Hasegawa impone condiciones desde el principio, narraba el comentarista japonés. El mexicano no encuentra la distancia. Parece intimidado por la velocidad de nuestro campeón. Lo que nadie podía ver era lo que ocurría en la mente de Montiel. Mientras recibía golpes y cedía terreno, el mexicano estudiaba meticulosamente los patrones de su oponente. Cada jab, cada combinación, cada movimiento de Hasegawa era analizado y archivado en la memoria del cochulito. 使いますからね、前の手が上手ですからね、モンティエルは。世界戦が19回右フック、さすが右フック。今の会場いいですよ。いいクリーンヒットが入る。ですね。このモンティエルはですね、長谷川が打ってくるであろうというのは予想してますからね。打ってくると慎重になってるところありますね。あと大きく左を振っていきました。もうこれでもかこれでもかという誘いの左です。左スポイントから右。日本の右で誘うような仕草。なんというレベルの高い第1ラウンドでしょう。第1ラウンド終了です。El segundo asalto mostró una dinámica similar. Hasegawa, envalentonado por su éxito inicial, comenzó a tomar más riesgos, lanzando combinaciones más largas y quedándose plantado frente a Montiel. El público enloquecía con cada secuencia ofensiva del japonés. Lo que pocos notaron fue un breve momento en que Montiel logró conectar un contragolpe que, por un instante, pareció incomodar a Hasegawa. El campeón japonés sacudió la cabeza como desestimando el impacto, pero esa fracción de segundo no pasó desapercibida para el rincón mexicano. ¿Viste eso? Swing, le dijo García a Montiel al final del round. No es invencible, tienes que seguir esperando tu momento. Para este punto, las tarjetas de los jueces ya mostraban una clara ventaja para Hasegawa. Dwayne Ford y Steve Morrow, ambos estadounidenses, tenían al japonés ganando 20-18, mientras que el belga Daniel Van de Wiele puntuaba 19-19, reconociendo el trabajo táctico de Montiel a pesar de la ofensiva nipona. El tercer asalto fue posiblemente el más dominante para Hasegawa. El campeón del CMB parecía haber encontrado la fórmula perfecta: atacar, conectar y moverse antes de que Montiel pudiera responder. Su confianza crecía con cada combinación exitosa. En las gradas, los aficionados japoneses comenzaban a corear el nombre de su ídolo cada vez con más fuerza. Algunos ya celebraban anticipadamente lo que consideraban una victoria inevitable. Un grupo particularmente ruidoso había desplegado una pancarta que mostraba a un samurái decapitando a un águila, una referencia apenas velada al símbolo nacional mexicano. Mientras tanto, en la esquina de Montiel, la tensión era palpable. Roberto García sabía que su peleador estaba perdiendo en las tarjetas, pero también reconocía esa mirada en los ojos del cochulito, la misma que había visto en tantas otras batallas. No era resignación, era concentración absoluta. Fernando, necesitamos hacer algo pronto, le dijo al oído. Estamos 3 rounds abajo en las tarjetas. Montiel, con una calma sorprendente, respondió. Tranquilo, lo tengo medido. En el cuarto viene. Las palabras del mexicano parecían más un acto de fe que una predicción realista. Hasegawa no solo estaba ganando, estaba dominando completamente. Las estadísticas mostraban una diferencia abismal en golpes conectados. 73 para el japonés contra apenas 28 del mexicano. El cuarto round comenzó con la misma tónica. Hasegawa, más confiado que nunca, presionaba a Montiel contra las cuerdas. Sus combinaciones eran cada vez más largas, más elaboradas, como si quisiera dar un espectáculo antes de finalizar la pelea. Fue precisamente ese exceso de confianza lo que cambiaría el rumbo de la historia. A mitad del asalto, Hasegawa lanzó una combinación de 4 golpes que Montiel logró bloquear parcialmente. Entonces, en lugar de retroceder como había hecho durante toda la pelea, el mexicano respondió con un jab que conectó limpiamente en el rostro del japonés. El impacto, aunque no fue devastador, pareció sorprender a Hasegawa. Por primera vez en la pelea,
El campeón retrocedió involuntariamente. Esa reacción no pasó desapercibida para Montiel. Ahí está, murmuró para sí mismo. Ya lo tengo. Con apenas 15 segundos para el final del round, ocurrió la secuencia que quedaría grabada para siempre en la historia del boxeo. Hasegawa lanzó una combinación que terminaba con un gancho zurdo. Montiel, que había estudiado ese patrón durante toda la pelea, lo esquivó con un movimiento sutil y contraatacó con un devastador gancho de izquierda que impactó directamente en la mandíbula del japonés. El sonido del golpe resonó en todo el Budokan. Hasegawa, visiblemente conmocionado, retrocedió tambaleándose hacia las cuerdas. Sus piernas parecían de gelatina y tuvo que sujetarse con el brazo izquierdo para no desplomarse sobre la lona. El público japonés, que segundos antes vitoreaba a su campeón, enmudeció de repente. Era como si alguien hubiera pulsado un interruptor que apagara todos los sonidos del recinto. Solo se escuchaba el grito de ¡Vamos!, que salió de la garganta de Montiel mientras se lanzaba a rematar su obra. Con la precisión de un cirujano y la ferocidad de un depredador, el mexicano descargó una serie de combinaciones sobre el indefenso Hasegawa. Golpes al cuerpo, a la cabeza, uppercuts que sacudían el rostro del campeón japonés. Cada impacto era un clavo más en el ataúd de las aspiraciones niponas. El referí estadounidense Lawrence Cole, reconociendo la incapacidad de Hasegawa para defenderse, intervino y detuvo la pelea a los 2 minutos 59 segundos del cuarto asalto. Fernando Montiel acababa de conseguir una de las victorias más emblemáticas del boxeo mexicano en territorio extranjero. La reacción en el Budokan fue de incredulidad absoluta. 10,000 personas quedaron sumidas en un silencio sepulcral, mientras en la esquina mexicana estallaba la celebración. Montiel saltaba, gritaba, levantaba los brazos al cielo. Su equipo ingresó al ring para abrazarlo, conscientes de la magnitud histórica de lo que acababan de presenciar. ¡Por México, cabrones!, gritó Montiel mientras le colocaban el cinturón del CMB, ese que había soñado desde niño. «Esto es para mi gente». Hasegawa, aún aturdido por el knockout, fue asistido por su equipo médico. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, se acercó a Montiel en un gesto de deportividad que contrastaba con la tensión previa al combate. Ambos peleadores se abrazaron en el centro del ring, en una imagen que simbolizaba el respeto mutuo que solo los guerreros pueden entender. La historia de Montiel versus Hasegawa quedó grabada como una de las grandes hazañas del boxeo mexicano en el extranjero. Una historia de orgullo, resistencia y ese espíritu indomable que caracteriza a los guerreros que nacen bajo la bandera tricolor. Porque como demostró el Cochulito aquella noche en Tokio, cuando un mexicano promete dar batalla, no importan las circunstancias, cumple su palabra. Mientras tanto, en Japón, las camisetas que proclamaban la superioridad de Hasegawa terminaron arrumbadas en algún rincón olvidado, reemplazadas por el recuerdo imborrable de un gancho de izquierda que, en menos de un segundo, cambió la historia y dejó claro que con México, en el ring y en la vida, nadie juega. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.